arraigados y cimentados en Cristo. Recuerde que es lo que hemos estado viendo, porque han sido toda una serie de enseñanzas donde hemos estado viendo últimamente la necesidad de llegar a tener o de cultivar una relación interna, una relación íntima con el Señor, porque el Señor está dentro de nosotros. Y ¿cómo vamos nosotros a poder aprender a caminar el Señor si no nos relacionamos con Él? Tenemos que caminar y aprender a caminar con un Cristo viviente que está desarrollándose en nuestro interior, y tenemos que estar atentos a ese mover del Espíritu de Dios dentro de nosotros. Y para eso en esta serie hemos contemplado dos aspectos en esta disciplina de llegar a tener esa atención. La primera, que era la solitud con Dios, que eso ya lo vimos, ya estuvimos tratando ese asunto de la solitud, la importancia de apartarse. Y el segundo punto, que creo que son los dos aspectos muy fundamentales en esa disciplina espiritual, que lo hemos llamado la quietud del alma, con ese ingrediente que sabemos que es fundamental para la quietud, que es el silencio. Ahí estamos, ¿no? La semana pasada abordamos ese asunto de la quietud del alma y el silencio. Oh, hermanos, qué importante esto, porque estamos en un mundo muy convulsionado, estamos en un mundo donde hay mucho ruido, estamos en un mundo lleno de estímulos diarios, permanentes, toda una serie de ruidos que están allí y que están haciendo todos los días un estímulo interior que nos hacen que estemos a veces agotados, a veces estamos en una excitación interna que no nos permite a nosotros verdaderamente descubrir esa relación de intimidad que el Señor quiere que nosotros tengamos con Él. Estamos muy ocupados, estamos muy distraídos, y en este mundo, como esta generación la cual estamos viviendo es la generación de la distracción. Antes, en el tiempo, hace 20 años atrás, 30 años atrás, pues uno decía cosas como: yo quisiera tener más tiempos con el Señor, dado que pues uno estaba involucrado en sus trabajos, en sus cosas, y el tiempo que ocupábamos para dedicarnos a las cosas del Señor, según lo que nosotros veíamos, pues era corto. Eso era lo que pensábamos, que no teníamos tiempo, que no había tiempo casi. Pero resulta que con la llegada y el advenimiento de estas tecnologías, como lo es la tecnología del Internet, que se ha ido perfeccionando, ya tenemos la capacidad de, a la mano, estar todo el tiempo con una cantidad de información que día a día nos está llegando, ¿no? Y cómo lo que el Señor ha estado mostrándonos en este tiempo es que sí había tiempo. Lo que pasa es que no habíamos aprendido a administrar el tiempo. ¿Y por qué sabemos que sí hay tiempo? ¿Por qué con la llegada de los medios como el Internet y la llegada de tener información y distracción a la mano, por qué el Señor nos está demostrando que hay tiempo? ¿Por qué creen ustedes, hermanos, que el Señor sí nos está demostrando que hay tiempo? ¿Qué piensan ustedes? Porque ahora sí lo estamos desperdiciando. Porque ahora se nos va. En un momento usted está en su oficina, ¿no? La gente está trabajando y la gente está metida ahí en el celular, y cuando de repente se ha dado cuenta que se ha pasado 15, 20, 30 minutos, una hora, y la gente cuando se da cuenta, uy, no he hecho esto, el ama de casa que está en su casa haciendo el sancocho también de repente, uy, me le dediqué a esto tanto tiempo. Pero eso nos está demostrando es que tiempo sí ha habido. Lo que no ha habido es intencionalidad en el corazón para hacer lo que tenemos que hacer. Y yo creo que con eso ya todos estamos de acuerdo. Y el Internet, yo no voy a juzgar la tecnología, pues la tecnología nos ha ayudado, pues por la tecnología estamos aquí, estamos teniendo esta reunión, qué bendición. Pero fíjense ustedes que cómo la tecnología nos ha también mostrado un mundo que se nos ha abierto en un aparatico como esto, ¿no? En un celular se nos ha abierto un mundo de posibilidades. Y entonces eso ha causado gran distracción. La mente de nosotros se mantiene distraída
ahora con tantas cosas que pues estamos viendo. Y como les digo, no voy a juzgar eso ahora, pero sí quiero decirles de que el Señor nos ha permitido entender que si hay tiempo siempre y cuando nosotros verdaderamente querramos. Entonces, estuvimos viendo hace 8 días en la enseñanza que estuvimos tratando cómo era que el Señor decía que es necesario que nosotros, los hijos de Dios, aprendamos la palabra que el mismo Señor dijo: mis ovejas oyen mi voz. Y no podemos ser cristianos sordos. Tenemos que llegar a ser cristianos que aprenden a determinar esa voz de Dios que está hablándonos en el interior de nuestro corazón, allá dentro de nuestro espíritu. El Señor está derramando palabras, está diciendo cosas que nosotros a veces ignoramos por el ruido que tenemos, por la fijación que tenemos, por las preocupaciones que tenemos, por los afanes que vivimos en nuestra mente, y no podemos oír lo que el Señor quiere decirnos. Entonces, por eso es que estamos hablando de la gran importancia que tiene la quietud del alma, aprender a quietar el alma, y cómo aprender en esa quietud, llegar a ese silencio que es necesario, porque necesitamos callarnos, hermanos. Hoy justamente vamos a comenzar hablando sobre eso, porque estamos viendo las consideraciones. A ver, usted que está allí atento, coloque allí en lo que ha estado escribiendo consideraciones para la quietud. ¿Qué es lo que tenemos que comenzar a entender que es supremamente importante para que verdaderamente podamos entrar en esos tiempos de quietud que son tan necesarios? Es muy necesario, hermano, la quietud, para que usted pueda allí en la quietud aprender a callarse. Cuando usted aquietarse es dejar de revolotear, dejar de ir y venir, dejar un tiempo para verdaderamente frenar en la actividad que usted viene, y no solamente en la actividad externa, ya hemos estado hablando de eso, sino en el ruido interno que hay en nuestro hombre interior, allá en nuestra mente, hay un ruido interno. Entonces, vamos a ver hoy, número 1, esas consideraciones que son fundamentales para la quietud. Y podríamos comenzar diciendo que el silencio interior, porque estamos aquietándonos para llegar a un silencio, ¿cómo comienza ese silencio? Ese silencio comienza por un ejercicio. ¿Y cuál es el ejercicio primordial para que haya silencio? Pues ese ejercicio consiste en que comencemos a cultivar una vida que no hable tanto con otros o consigo mismo. Vaya, ¿escuchaste bien? Una vida que no hable tanto con otros o consigo mismo. A ver usted qué puede entender ahí, hermano, acerca de este primer aspecto, porque lo vamos a desarrollar bastante. Vamos a tomar bastante tiempo desarrollando esto, porque sabemos que hay una voz interior, y a veces la voz interior también se manifiesta exteriormente. ¿Qué quiere decir esto de cultivar una vida que no hable tanto con otros o consigo mismo? A ver, ¿quién quiere darnos como su opinión para él qué significa esto? Pues apagar el soliloquio, hermano. A ver, ¿qué es lo que dice el hermano Harold? ¿El qué? Apagar el soliloquio, hablar consigo mismo. Oiga, apagar el soliloquio. Vea ese término que utiliza el hermano. Apagar el soliloquio. A ver qué otro hermano quiere expresar. ¿Qué significaría para usted, su hermano, de hablar menos con otros y consigo mismo? ¿Qué piensan ustedes? Más cabido a nuestra vida interior que a nuestra vida cotidiana, hermano. Por aquí el hermano Aldemar, no sé si alcanzaron a escuchar. Ya dije, hermano. ¿Qué? Lo va a repetir, ¿no lo escucharon? ¿Cómo es? Hermano, comenzar a escuchar más nuestro interior que la vida que nos ofrece el mundo. Bueno, eso dice el hermano Aldemar. ¿Qué piensan otros hermanos?
A ver, el hermano Andrés, buenas noches, mi querido hermano. Buenas noches, hermano. La forma en que usted lo dice indica, pues, el problema que tenemos hoy, ¿no? Es como vivir en un afán. Yo presto más atención a lo que tiene a las personas a mi alrededor y al entorno a mi alrededor, y cuando no es el entorno a mi alrededor y las personas, es mi ser, mis preocupaciones, mis hobbies, mi tiempo malgastado. Entonces es aprender a dejarle en medio de todo eso un espacio, valorar un espacio más con Dios, que es con realmente debemos que tenerlo, que lo que me rodea y lo que me involucra a mí desde lo mental hasta lo personal, lo físico. Ok, mi hermano Andrés, muchas gracias. Hay por ahí un proverbio, creo que ese proverbio 10, por allá el 19, que dice, en las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. ¿Sí lo han escuchado ese proverbio? Yo creo que lo hemos escuchado, ¿no? Sí, amén, amén. Está en el 10:19, ¿sí? En las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Imagínense ustedes, mis amados hermanos, que si nosotros tenemos una vida de relacionamiento con otros donde estamos hablando y hablando todo el tiempo y somos expertos en hablar, imagínense el interior de esa persona, imagínense cómo es el interior de una persona que está hablando todo el tiempo. Pues es una vida que por dentro también seguramente lleva una dinámica de diálogo consigo mismo, y en esa dinámica de diálogo que está permanentemente, pues no hay tiempo para frenar, no hay tiempo para detenerse, no hay tiempo para meditar, no hay tiempo para ir al Señor y callarnos. Creo que allá en los Salmos, el salmista entendió esa virtud de aprender a callar, ¿no? Vamos a leer, hermanos, les invito a que vayamos al Salmo 62, el versículo 1. Gracias. Exactamente, dice muy agitado internamente. Salmo 62, 1. Usted me lo lee, hermano Wilson, ¿ah? Hoy usted Amén. Es el lector elegido como siempre. En Dios solamente está. ¿Puede leer, hermano? Bueno. En Dios solamente está acallada mi alma. De Él viene mi salvación. A ver, hermano. Es Reina Valera, ¿no? Sí, señor. Claro. Pero la palabra callada ahí lo está diciendo, ¿no? Y mi alma, mi yo. Ahí está diciendo, en Dios solamente está acallada mi alma. Pues para nosotros de pronto no es muy común la palabra acallar. Ahora, si usted va a buscar en el diccionario la palabra callar, usted se va a encontrar que la palabra acallar significa hacer cesar un ruido, hacer callar, silenciar. ¿Cómo le parece, hermano? Mire lo que está diciendo, ¿no? ¿Qué dice, hermano Wilson? Sí, que seguramente en otras versiones se describe así como usted lo acaba de decir, que más entendible, ¿no? Sí, porque casi esa palabra nosotros no la utilizamos mucho. Es una palabra como muy del español antiguo, parece. Por lo menos yo no he oído pues que uno diga, ¿por qué no te acallas? Si usted lee la versión, la NPV, la nueva traducción viviente, que aquí la tengo, dice, espero en silencio delante de Dios porque de Él proviene mi victoria. Espero en silencio. ¿Sí se da cuenta lo que dice? A ver, hermanos, pregúntese usted mismo. Cuando nosotros vamos a buscar al Señor, cuando estamos en ese tiempo donde vamos a querer tener esa íntima comunión al Señor, dígame si la mayoría de las veces nosotros llegamos con una tonelada de palabras delante del Señor.
Llegamos llenos de palabras, llenos de cosas. Yo conozco a veces oraciones de los hermanos que no son oraciones, sino como que le predicamos al Señor. Ahí he escuchado oraciones con hermanos que ellos en la oración lo que le narran al Señor es como su día, como comienzan a manifestarle todas sus quejas, todas sus dolencias, todas sus cosas. Y no estoy diciendo que eso no se haga, pero lo que te estoy queriendo decir esta noche es que si tú quieres conocer al Señor, si tú quieres verdaderamente conocer al Señor, si tú quieres tener un tiempo de reposo, de estar en el Señor, tú tienes que aprender a callar tu alma. O sea, no nos presentamos delante de Dios con esa cantidad de peticiones y de cosas, sino que vamos con ese deseo también de escuchar al Señor. Queremos que el Señor en ese tiempo también, queremos escuchar su voz. Queremos que, como decimos nosotros, que Él nos hable. ¿O no es así, hermanos? Pero si nosotros vamos y llevamos todo un repertorio y hable, ¿a qué horas vamos a escuchar al Señor? ¿A qué horas vamos a estar en ese silencio que traiga una paz de estar en su presencia? Sino que nosotros vamos a la presencia del Señor a botar como todo lo que nosotros tenemos allá en el interior, pero no estamos dispuestos a callar ese ruido que está permanentemente en nuestra cabeza, ese ruido agitado que está permanente en nuestra cabeza, y ese ruido es el que llevamos a la presencia de Dios, y en ese ruido no podemos escuchar al Señor. ¿Me hago entender lo que estoy diciendo esta noche, hermano? Amén, amén, hermano. Ahora, el salmista profundiza. Si usted váyase ahí, ya estamos en el Salmo 62, vayamos al Salmo 130, que está más adelantico. Quiere decir que hay un énfasis, ¿no? Hay un énfasis bastante importante aquí en la Escritura, sobre todo en los Salmos. Salmo 130, el versículo 5 y 6. Voy a leer aquí el hermano Aldemar. Dice la palabra, yo cuento con el Señor, sí, cuento con Él, en su palabra he puesto en mi esperanza. Vuelvo y leo, hermano, que no muy claro. 5 y 6, ¿no? 130 y 105. Yo cuento con el Señor, sí, cuento con Él, en su palabra he puesto mi esperanza. Anhelo al Señor más que a centinelas el amanecer. Sí, más de lo que los centinelas anhelan el amanecer. Bueno, muy bien, hermano Aldemar. Aquí la hermana Viviana nos lo está colocando en la Reina Valera, que yo creo que nos da más claridad al tema que nos estamos refiriendo. Mire lo que dice ahí en la Reina Valera. Dice, esperé yo a Jehová, esperó mi alma. En su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas de la mañana, más que los vigilantes de la mañana. Esto me da a mí una certeza de algo que el Señor quiere dejarnos allí. ¿Usted qué entiende, mis hermanos, por eso que dice allí? Porque usted parecería que no tendría sentido, ¿no? Esperé yo a Jehová y mi alma espera a Jehová más que a centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. ¿Qué sentido cree usted que el Señor nos está dando allí? Es buena la pregunta, porque usted dice, ¿qué es lo que quiere decir el Señor con eso? ¿Sí lo estamos leyendo? Con ansias espero al Señor, con ansias lo espero, más que los vigilantes a la mañana. El vigilante siempre está anhelando que llegue la mañana para irse a descansar. Entonces lo pone como en esa analogía que uno también debe estar en esa ansiedad de esperar en el Señor. Y en esa espera uno está quieto esperando en Él. Así es, mi hermano Wilson, lo entendimos. Como dice el hermano Wilson, hay un vigilante, hay un centinela. Después de pasar una pesada noche, porque no me diga que qué bueno es trasnochar, después de estar toda una noche, y la noche generalmente es una noche silenciosa, porque la noche no hay mucho ruido,
pero dice que el vigilante o el centinela lo único que espera es que se acabe la noche para que pueda decir, me voy porque ya tengo que irme a descansar, me voy a mi casa, y lo que único que está esperando es que aparezca el primer rayo del día para que ya sabe que hay cambio de turno. Pues lo que nos está diciendo el Señor esta noche es, cuando ustedes van a mi presencia, usted se toma ese tiempo para estar allí en esa quietud, en ese silencio, esperando a que venga de arriba. ¿Está usted tan expectante de lo que viene de arriba? ¿Está usted esperando lo que viene de arriba? ¿O solamente ese tiempo es para usted? Ese tiempo es para que usted se desfogue, ese tiempo es para que usted bote todo lo que tiene por dentro. No, lo que está diciendo el Señor es, necesitamos como hijos de Dios aprender a estar sujetos a ese tiempo de silencio, de ese tiempo de quietud, porque estamos expectantes de qué es lo que el Señor quiere decirnos, hermano. ¿Qué el Señor quiere decirnos? ¿Qué nos quiere hablar? Ahí estamos nosotros, estamos con Él, allá en el interior, estamos aquietando esa alma que está toda confusa, esa alma que está enmarañada, esos pensamientos, esas ideas, esos deseos, todo lo que confluyen en el alma convulsionada allá internamente. ¿Estamos, hermanos? Hay una pista que está en el Salmo 131 que nos habla de generalmente por qué tenemos un alma tan convulsionada. A ver, vamos a leer el Salmo 131, el versículo 1 y 2. Salmo 131, ahí estábamos en el Salmo 130, vamos ahí al Salmo 131, el versículo 1 y 2, ¿qué dice? Envanecido mi corazón, ni mis ojos se enmutecieron. Bueno, Salmo 131, 1 y 2. Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad que me he comportado y he acallado mi alma, como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. A ver, ¿cómo les parece a ustedes esto que está diciendo aquí el salmista? Fíjense que él nos está dando una pista. ¿Cuál es la pista que nos está dando? ¿Por qué es que nuestra alma se mantiene tan convulsionada, tan parlanchina, tan habladora? ¿Cuál será esa razón? Si usted le pone atención, se va a dar cuenta cuál es la razón. ¿Estamos? En el versículo 1 lo está diciendo, ¿no? Que habla de envanecido, mis ojos no se enaltecieron, no anduve en grandezas, no en cosas demasiado sublimes para mí. O sea, como que ahí está dándonos la pista de que todo eso es lo que indica que es lo que no nos permite como estar como en lo que Dios quiere, en la manera que Él desea que estemos delante de Él. Que uno vive en todas estas cosas de alguna manera envanecido, se enaltece, las cosas engrandecerse. Ese es el yo. Mi vida de Adán siempre va a ser contrario a lo que el Señor desea en mí, pero el salmista dice, en verdad que me he comportado y he acallado mi alma. Ahí está la disciplina o lo que aprendió. Nuevamente la palabra callada es aprendiendo a tener ese yo en silencio, como usted está enseñando, mi hermano. Bueno, mi amado hermano, sí, señor. Y leemos ahí delgadito en ese versículo número 1, porque dice, Jehová, no se ha envanecido mi corazón, justamente lo que estaba diciendo, ni mis ojos se enaltecieron. ¿Qué es lo que está diciendo allí el salmista? Ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. Hablamos mucho, ¿sabe por qué hay ese hablar mucho? ¿Por qué es que nosotros hablamos tanto? ¿Por qué es que hay ese hablar interior todo el tiempo? ¿Y por qué también estamos todo el tiempo queriendo hablar, decirle a las personas todo lo que pensamos, todo lo que queremos lanzar? ¿Sabe por qué? Porque pensamos que nuestras opiniones o comentarios deben ser escuchadas.
porque buscamos llamar la atención sobre nosotros mismos. Queremos llamar la atención sobre nosotros mismos todo el tiempo. Y eso la Biblia le llama soberbia y altivez. ¿Cómo le parece? Ahora estamos descubriendo qué es lo que pasa. ¿Cuál es una de las razones poderosas por las cuales no nos podemos callar? Porque queremos ser oídos. Por eso es que dice el versículo que un corazón contrito y humillado no desprecia al Señor. A eso es que nos está llevando el Señor y está demoliendo en nosotros precisamente poco a poco, haciéndonos ver que ese es el problema de no identificar la voz del Señor y de no oírle. El problema no está afuera, está en mí. Sí, señor. Hay un problema, como lo dice el hermano Wilson, y ahí hay una pista, como yo les decía, en el Salmo 131, y es el problema que todos tenemos, y el problema que todos tenemos en el Adán, porque todos tenemos esa naturaleza donde está la soberbia y la altivez funcionando a todo vapor. Esa soberbia, ¿qué es la soberbia? Pues comenzar a confiar en nuestros propios recursos y en el sentido de autosuficiencia que hay en cada uno de nosotros. Y la altivez, pues, es el sentido de superioridad que nosotros tenemos. Por eso es que no escuchamos a los demás, porque los demás poco tienen que aportarme. Más bien yo hablo porque yo sí tengo mucho que decir. A ver, ¿cómo te queda allí esa situación, hermano? Tengo yo mucho que decir, por lo tanto me tienen que escuchar. Y la voz interior tiene que ver con nuestra soberbia, porque en todo momento estamos pensando en que tenemos que desarrollar, porque tenemos muchos recursos para desarrollar, para hacer cosas por nosotros mismos, para lograr y alcanzar cosas que queremos. Por eso es que está diciendo aquí el Salmo, ¿no? Que esa búsqueda de grandes cosas, de grandes reconocimientos, de grandes logros, de grandes parloteos sobre lo que tenemos o sobre lo que hacemos, nunca nos conducirán por el camino de la quietud, nunca se aquietará nuestra alma. ¿Cómo le parece a usted? Nunca se aquietará nuestra alma. Hablamos mucho de sí para nosotros mismos. Hay de pronto mucha gente que usted los ve calladitos, que no dicen mucho también, pero por dentro tienen una maquinaria que todo el tiempo está hablando consigo mismo. Ahí se ve más la soberbia. Está muy calladito, pero usted no ha oído ese dicho que dice, uy, de las aguas mansas cuídanos, Señor. Porque usted no sabe esa persona qué está pensando y allá adentro está maquinando un poco de cosas. El que no habla mucho, o sea, el otro extremo. Somos de extremos, el que parlotea todo el tiempo y el que todo el tiempo no dice nada. No dice nada, pero pone un cuidado. ¿Quién sabe qué está diciendo y qué está maquinando allá adentro? Entonces, hablamos mucho de sí para nosotros mismos. Debemos aprender, hermanos, a que nuestro diálogo interno debe estar más dirigido hacia la presencia del Señor que está dentro de nosotros. El Señor no quiere que nosotros mantengamos un soliloquio, como lo dijo el hermano ahora, ni un monólogo interior de nosotros con nosotros mismos, sino que el Señor está deseoso de que podamos volvernos a Él y mantener un diálogo. Si no aprendemos esto, hermanos, no vamos a poder cultivar nuestra vida espiritual verdaderamente. Es necesario que tú le pongas atención a esto que estamos hablando hoy, porque el corazón que es inquieto no puede reflejar al Señor. No podemos escuchar a Dios si nuestro corazón está lleno de ruidos y ruidos altivos, ruidos que tienen que ver con la altivez o por el contrario, ruidos lastimeros. ¿Cómo así que ruidos que tienen que ver con la altivez o ruidos lastimeros? ¿Qué son ruidos lastimeros? Quejas. Quejas. Eso es un corazón lleno de no alabanza, sino lleno de ¿qué? De queja avanza.
Un corazón lleno de quejabanza es un corazón que tampoco puede encontrar el camino de la quietud para poder encontrar al Señor, porque todo el tiempo está en un circunloquio allá interno de queja, de queja, de queja. Ahora, te voy a decir algo. Dios no nos grita. Dios no nos grita. Y Él no quiere competir con los ruidos internos que están allá dentro de nuestra mente, dentro de nuestro interior. Él no va a querer competir con eso. En nuestra relación con el Señor, solemos hablar mucho y escucharle muy poco. Esa es la verdad. Y cuando usted está en esa práctica, hermano, de quedarse en silencio, y usted va a tener que librar esa batalla, usted se va a dar cuenta, mi santo hermano, que muchas de las veces que usted busca al Señor y se aquieta y se queda en silencio, ¿sabe qué pasa? ¿Qué pasa esa mayoría de veces cuando estamos en ese entrenamiento? ¿Qué pasa? Cuando usted se queda en silencio y logra que se acalle todo ese mundo interior, ¿sabe qué pasa? Después mi esposa dice, bien para hermana Beatriz, bien para ahí habla, bien para hermana. Escuchamos la voz de Dios y estamos así aquietaditos. Bueno, eso debería de ser lo que debe pasar, pero ¿sabe qué la mayoría de las veces que pasa? Que nos dormimos. Nos dormimos, ya iba a decir. Ya no la esperaba, esa no la esperaba. No, yo sí iba a decir, pues se duerme uno. Dormir en los brazos del Señor. Ahora, hermano, con esto no quiero decirte, porque eso me ha pasado a mí, y yo sé que a usted también le ha pasado muchas veces. Cuando usted logra quietarse, estar quieto y buscar al Señor, usted comienza a decir, hoy, Señor, qué bueno estar en tu presencia, y al ratico usted ya perdió la noción de sí mismo, se quedó dormido. Y sabe que cuando usted se despierta, a veces se despierta con culpa. Porque ¿cómo así que me quedo dormido? Pero sabe que ahí hay un entrenamiento y nos vamos a quedar dormidos muchas veces, hermano. Pero no crea que con eso entonces el Señor va a tener una carga especial diferente, porque el Señor le gusta que por lo menos nos callamos para poder descansar. Por lo menos nos dormimos para poder descansar. Pero qué bueno que demos el paso posterior de ya no quedarnos dormidos, sino que podamos adentrarnos un poquito más allá en ese entrenamiento de nuestra vida espiritual. ¿Estamos, hermanos? Ya el profeta Isaías le hablaba al pueblo de Dios y les daba una tremenda enseñanza de la importancia de que nosotros aprendiéramos a aquietarnos. Isaías ya le hablaba eso del pueblo. El pueblo estaba en guerra con Asiria. Y entonces ellos querían ir a buscar ayuda a Egipto. Imagínese usted el pueblo de Israel queriendo irle a pedir ayuda a Egipto. ¿Qué le parece a ustedes? En ese momento ellos eran amigos y querían irle a pedir ayuda a Egipto. Usted sabe lo que representa Egipto. ¿Qué representa Egipto? Pueblo pagano, lo que es el mundo. El mundo, ¿no? Y ellos iban a entrar en una guerra y tenían problemas, y antes de que se presentara la guerra, porque se consideraba que Asiria era un enemigo muy poderoso y ellos no se sentían capaces de poder contender con ese enemigo, entonces dijeron, se les ocurrió la brillante idea, como a nosotros se nos ocurren todo el tiempo ideas brillantes, no, pues vamos a ir al mundo a pedirle ayuda al mundo para que nos saque de este problema. ¿Cómo les parece a ustedes? ¿Te parece? Cualquier coincidencia es pura casualidad. Sí, hermano, esos momentos se han vivido y precisamente Dios nos los permite vivir para luego mostrarnos qué tan equivocados a veces caminamos. Bueno, vamos allá usted, porque usted me estará preguntando, ¿y dónde está eso, hermano? Para que podamos comprobarlo en las Escrituras y para que podamos estudiarlo un poquito, porque ahí hay varias cositas que creo que nos van a servir esta noche para lo que estamos queriendo entender, y que el Espíritu Santo nos abra el entendimiento y que podamos decir, uy, ahí hay unos elementos que yo debo considerar.
Vaya usted a Isaías 30 del versículo 15 al 17. Vaya ya a Isaías, hermanos. Isaías es el príncipe de los profetas. Y él le está dando un consejo al pueblo del Señor. Ahora, el pueblo del Señor somos nosotros. Y hoy tenemos que oír el mismo consejo. ¿30 qué? 30, 15 al 17, ¿no? Sí, mi hermano querido. Isaías capítulo 30 del versículo... Si dejan, Sí. Lo va a leer el hermano Aldemar, mi hermano. Isaías 30 del 15 al 17. ¿Sí? Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisisteis, sino que dijisteis: no, antes No. huiremos en caballos. Por tanto, vosotros huiréis sobre corceles veloces, cabalgaremos. Por tanto, serán veloces vuestros perseguidores. Un millar huirá a la amenaza de uno, a la amenaza de 5 huiréis vosotros todos, hasta que quedéis con mástil en la cumbre de un monte y como bandera sobre una colina. Bueno, la palabra de Dios sea glorificada. A ver, hermanos, ¿cómo les pareció ese pasaje? ¿Sí lo leyeron? Con el hermano Aldemar. Porque así dijo el Santo. Así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisiste. ¿A quién le está hablando el Señor esta noche? ¿A quién el Señor está tocando esta noche su corazón? ¿A quién el Señor le está dirigiendo esta palabra? Sino que dijisteis: no, antes huiremos en caballos. Por tanto, vosotros huiréis sobre corceles veloces, cabalgaremos. Por tanto, serán veloces vuestros perseguidores. Un millar huirá a la amenaza de uno, a la amenaza de 5 huiréis vosotros todos, hasta que quedéis como mástil en la cumbre de un monte y como bandera sobre una colina. Oh, tremenda palabra esta, hermanos, tremenda. Fíjense que el profeta Isaías le estaba dando una dirección que venía del propio Jehová, del propio Señor, a este profeta, a este hombre de Dios. Y es la que debemos hoy abrir nuestros oídos, orar de su oído para que escuche esto con atención. Hay una serena, hay una humilde sumisión a la voluntad de Dios y entrar en la apacible y entrega y tranquila espera en el Señor es lo que necesitamos nosotros los hijos de Dios. Una serena, mansa y humilde sumisión a la voluntad del Señor. Vea esas tres cosas: serena, mansa y humilde a la sumisión a la voluntad de Dios, para que nosotros podamos entrar en la apacible y tranquila espera en el Señor. A ver, ¿te parece esto difícil, hermano? ¿Es difícil esto o no es difícil? Pues si se quedan callados es porque sí dicen que es difícil. Es difícil, hermanos, en medio de las situaciones, en medio de las circunstancias de la vida adversas. Aquí el pueblo estaba en una amenaza. ¿Cuál era la amenaza del pueblo? Que se les iba a presentar una guerra. Antes de que se presentara la guerra, ellos querían adelantarse, querían prepararse. ¿Y cuál era la mejor preparación que se les había ocurrido? Bueno, pues si ese pueblo es fuerte, si Asiria es un pueblo muy fuerte, pues hagámonos aliados de uno más fuerte que ellos, como Egipto, para poder afrontar la situación. ¿Buena la idea o no es buena la idea? ¿Sí? ¿Es buena la idea o no es buena la idea? O sea, de buscar apoyarse en Egipto y no en el Señor, que es lo que realmente hicieron ellos, ¿no?
La idea, no estamos hablando de que ellos no estaban pensando en el Señor, ellos estaban pensando es que en el arte de la guerra, en lo que ellos sabían de la guerra, pues el más fuerte vence al más débil, el que está más preparado, el que está más ejercitado, en el que tiene mejor tecnología, en el que está, pues va a vencer al mayor. Entonces, si nos va a atacar a Siria, pues aliémonos con Egipto porque Egipto tiene buenos recursos para afrontar esa guerra. Nosotros, pues no, nosotros tenemos menos tecnología, nosotros no tenemos toda la capacidad que tiene Egipto, ni todos los carros, ni todos los caballos, ni todas las herramientas para pelear esa guerra. ¿Así meditamos nosotros o no meditamos nosotros cuando estamos frente a circunstancias? Lo primero que se nos viene, lo primero que viene a nuestra cabeza, ¿qué es? Voy a afrontar esto, a ver, ¿cómo he aprendido a afrontar estas situaciones? ¿Cómo la mente, lo que he aprendido, cómo ha pasado en mi vida, yo voy a afrontar esto de la manera que siempre lo enfrento? A ver, el hermano José Manuel. Hermano Carlos, sí, lastimosamente nosotros primero miramos en nuestra humanidad cómo solventar y cómo solucionar la situación. Y luego, después de que ya, digamos, estamos ya en esa arena movediza, y sí pedimos la ayuda, la guianza de Dios. Lastimosamente siempre pasa de esa manera. Amén, hermano. Seguramente y generalmente es lo que pasa. Por eso aquí el profeta les está diciendo, ey, paren. ¿Qué es lo que está diciendo? Pare, deténgase. ¿Qué es lo que le dice? En descanso y en reposo seréis salvos. A ver, calmados. Estaban ya ellos armando, estaban desesperados, estaban angustiosos. Uy, pero es que va a venir a Siria, pero es que a Siria nos va a devorar. A Siria es peligrosísimo. Tenemos que rápido hacer algo. Hay que mandarle una carta inmediatamente a Faraón para que nos ayude. No, esto tenemos que solucionarlo rápido. Y ya estaban alborotados. Pero ¿qué es lo que les dice el profeta? Ey, paren. Yo les traigo una palabra del Señor. ¿Y qué es lo que dice el Señor? En descanso y en reposo seréis salvos. Ah, qué difícil esto, hermano. Qué difícil antes de salir uno corriendo, qué difícil uno de salir a buscar su alternativa. Qué difícil cuando usted está en esa crisis económica que ya se va a venir el nuevo arriendo. Qué difícil no ir a buscar al gota a gota para que le preste. Qué difícil no salir corriendo a ver cómo resolvemos el asunto, ¿no? Es difícil. ¿Difícil por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a manejar nuestros asuntos a nuestra manera. Y no consultamos generalmente, sino que obramos de una manera reactiva. Es que es aniquilante, hermano, es aniquilante y frustrante no entrar en esa ansiosa, apresurada manera de responder a las circunstancias que nos invaden. Eso es frustrante, como decir, como que usted se le vienen todas esas cosas y usted dice, bueno, alto, me voy a parar, me voy a quedar quieto, voy a orar. Seguramente que lo ve su esposa ahí en eso y le dice, ¿y usted qué está haciendo? Tiene que hacer algo, muévase, algo tiene que hacer. ¿Cómo así que está ahí orando? A ver qué dice el hermano Wilson en la sala presencial. Estaba, hermano, aquí meditando en el mismo capítulo 30 de Isaías que usted lo ha mencionado, que dice acá, hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Ahí leí el 30 capítulo del 1 al 3. Qué tremendo eso, ¿no? Miren lo que el profeta les está diciendo a ellos desde el principio, ¿no? A ver, la hermana Luz Estela. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues, yo pienso que, o sea, es que, pues si hay algo que yo me he dado cuenta, es que todavía tenemos el alma muy viva, o sea, nuestra alma debería de estar
muerta y sepultada, pero no, nuestra alma se niega como a morir y ella quiere dar patadas de abogado y queremos, o sea, nos desesperamos, no esperamos la dirección del Señor, sino que tomamos decisiones en nosotros mismos. Entonces, bueno, que sea el Señor ayudándonos en este proceso de acallar el alma, porque pues no es fácil, sí, y no es de nuestras fuerzas. Yo pienso que el Señor precisamente permite que muchas veces fallemos de muchas maneras para que entendamos eso, que definitivamente en mí misma no hay sino fracaso y que debo depender del Espíritu Santo, pues del Señor. Amén, hermana Luz Estela. Voy a solamente hacerte una precisión, hermana Luz Estela, y no te vayas a enojar por eso. La precisión que te voy a hacer es porque a veces nosotros consideramos que tenemos que destruir el alma. Vemos el alma como un enemigo. Y fíjate que el Señor a nosotros nos hizo espíritu con alma que viven en un cuerpo. Y la única precisión que quiero de pronto hacerte es que el Señor no está aniquilando nuestra alma, porque si aniquila nuestra alma, pues quedamos nosotros despersonalizados, o sea, se fue lo que nosotros somos. Lo que sí el Señor quiere es que se destruya la vieja naturaleza que está en nuestra alma, porque ya hay una nueva naturaleza y hay una vieja naturaleza. ¿Vale, mi hermana? Para Claro que que sí, mi hermano. Bueno, muchas gracias. Claro, claro, pero está bien lo que dijiste, en su esencia lo entendimos, pero solamente es una pequeña precisión para que lo tengamos en cuenta. El Señor no puede quitarnos el alma o no podemos aniquilar el alma, porque entonces dejamos de ser, porque el hombre es un alma viviente en esencia, ¿no? Entonces, qué bueno lo que nos dice la hermana Luz Estela, que nos dice, oiga, sí, no es fácil, sí es difícil, porque nosotros estamos acostumbrados a arrancar, y es que lo va a decir el profeta Isaías, cómo es que arrancamos nosotros, ¿no? Cómo nosotros respondemos a las circunstancias que nos invaden, a las angustias de alguna situación amenazante. Tremendo. Pregunta para los hermanos, ¿cómo en medio de la tormenta aquietamos nuestra alma para ver al Señor? Porque se trata de que aquietemos nuestra alma no para que estemos yo con yo, sino que es para que aprendamos a ver al Señor y a oír al Señor en medio de las circunstancias. ¿Cuál es la respuesta de Dios para que podamos en medio de la tormenta alcanzar a escucharlo y a oírlo y a verlo en medio de las circunstancias? ¿Sabe cuál es la respuesta de Dios? La que dice Isaías. ¿Cuál fue lo que le dijo Isaías a los hijos de Israel? En descanso y en reposo seréis salvos. Ojo con eso. En descanso y en reposo seréis salvos. ¿El hermano José Manuel está levantando la mano o se le quedó así? Hermano Carlos, se me quedó, qué pena. Ah, no, ya listo, no te preocupes, está bien. En descanso y en reposo seréis salvos. Ojo con lo que voy a decirle ahora, hermano. En la humilde confianza del hijo que quiere hallar el reposo y el descanso, porque yo tengo que hablar de humildad. ¿Por qué es que realmente no entramos en ese reposo y en descanso? Porque nos falta humildad. ¿Cómo así que nos falta humildad, hermanos? ¿Cómo así que nos falta humildad? ¿Por qué cree usted que es falta de humildad el que no entremos en reposo y confianza? ¿Por qué? Y tú, mi hermano. Repito, el hermano del demás, por acá el hermano del demás. La rebeldía que hay de que nosotros obedezcamos al Espíritu. Entonces hay una rebeldía de hallarnos a nosotros mismos con él espiritualmente y le damos cabida a otras cosas, mi hermano. Sí, tiene que ver. De hecho, voy a hablar ahora de eso. Hay una razón fundamental por la que nosotros no somos humildes
Y por eso no hallamos el reposo y el descanso, porque es un asunto de humildad. ¿Sabe por qué es un asunto de humildad? Porque ya lo dijimos en el Salmo 131, en el Salmo 131, 1 y 2. ¿Se acuerda que había dicho de la soberbia y la altivez? ¿Se acuerda que hablamos ahora de la soberbia y la altivez? Entonces, ¿qué es lo que significa? ¿Por qué no entramos en ese reposo y en ese descanso? Porque creemos que nosotros mismos, en nuestras propias fuerzas, con nuestros propios recursos, podemos resolver la situación. Y llegar a pensar de que me tengo que estar quieto, es decir, que no utilice mis fuerzas, que no utilice lo que yo no sé, que yo me quede quieto y en reposo, eso está entonces yendo contra lo que yo soy, contra lo que yo puedo. Pero el Señor nos está llevando, como decía la hermana Luz Estela, ahora es a un punto donde justamente podamos llegar a un punto de humildad, a reconocer una cosa. ¿Sabe qué es lo que tenemos que llegar a reconocer? No, yo no puedo, Señor. ¿Sí estamos, hermanos? Amén, amén. Bueno, ahí estamos. O sea que cuando nosotros estamos respondiendo así de la forma como siempre respondemos, lo que estamos diciéndole al Señor es, Señor, quédate tú allí, que esto lo soluciono yo. Es como algo así. Ahí estaban ellos, eran el pueblo de Dios, eran los hijos de Israel. Asiria era un enemigo más poderoso que ellos, pero te pregunto, ¿quién era más poderoso, Asiria o el Señor? ¿Quién es más poderoso? Señor. Por supuesto, ¿cierto? Pero ellos creyeron que yéndose a Egipto, a los recursos del mundo, a lo que el mundo les ofrece, entonces ellos iban a Egipto a buscar para que Egipto los ayudara, porque es que ellos sabían y entendían que en el mundo de la guerra el más fuerte vence al más débil. Pero resulta que el Señor es más fuerte que todos y ellos no estaban considerando eso. No tuvieron la suficiente humildad para reconocer que el Señor sí sabe lo que hay que hacer. ¿Cómo le parece a ustedes? Es necesario, hermano, usted que está allí, que sigamos aprendiendo a entrar en la confianza que debemos depositar en el Señor. No desistamos aunque hayamos perdido muchas veces la batalla. ¿Qué es la batalla? ¿Cómo hemos perdido la batalla? Porque siempre queremos salirnos con nuestras mejores formas de hacer las cosas. No desistamos, sigamos entrando en esa práctica de aprender a confiar en el Señor, aprender a no salir alocadamente. No hagamos las cosas con la primera cosa que se nos ocurre, sino que tomémonos aún en un momento determinado donde usted esté, ir al lugar secreto para preguntarle allá en el Señor, Señor, ¿qué hago en este momento? O Señor, quiero que tú me permitas no estar tomando decisiones alocadas, sino quiero aprender a estar quieto, Señor. Y en esa quietud, como ya he sido entrenado en la quietud, pues ya sé que allá en el silencio el Señor me estará hablando. ¿Estamos, santos hermanos? Amén, amén. Ahí la hermana Luz Estela Carvajal levantó la mano. Que no podemos ser como Eva, que Eva no preguntó, sino que tomó una decisión y pues ya sabemos que la embarró y seguimos haciendo lo mismo. Sí, mi hermana querida, sí, señor. La hermana Marta. Sí, hermanitos, entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Dice que en arrepentimiento y en reposo seréis salvos. En la quietud y en la confianza estará vuestra fortaleza. Entonces, hermanos, la importancia de este versículo es que tenemos que confiar en Dios y buscar la paz interior para nosotros encontrar la salvación y la fortaleza. En descanso y en reposo seréis salvos. Entonces eso es lo que tenemos que hacer, hermanitos.
Gracias, sí señora, mi hermana. Aquí nos está repostando que sí estamos entendiendo. A ver quién sigue, el hermano de la sala presencial y después el hermano Harold. Pues sí, hermano, hay experiencias que creo que las hemos tenido la mayoría de hermanos, que es cuando se nos presenta algo inoportuno, que debemos tomar la decisión en ese momento. Y tal vez pienso que en la experiencia que he tenido, finalmente tomo una decisión que hay que tomarla ya y finalmente la he tomado equivocadamente, pero es porque tiempo atrás no he tenido ese tiempo de solitud con el Señor, y por eso cuando llegan esos momentos que pudiera decirse tentados de tomar una decisión que debe ser aceptada, no sabe uno, no tengo tiempo de orar aquí, tengo que determinar ya qué hacer. Finalmente pues uno hace lo incorrecto porque la vida no ha sido como cuando el Señor dijo, esta palabra la enseñé para que oraran siempre y no desmayaran, y tener como una vida de oración consagrada, y cuando se presenten esos momentos Dios va a dar las palabras y va a dar la calma para poder tomar una decisión correcta conforme al corazón de Dios. Gracias, hermano Wilson. Qué bien eso que usted estuvo diciendo ahí, hermano. Claro, fíjese que usted dijo algo. A mí se me han presentado situaciones como tú lo expresas, donde tengo que tomar una decisión ya, y definitivamente a veces he tomado mal la decisión porque no sé qué es lo que el Señor quiere, y es porque no he estado en ese entrenamiento, en esa vida donde me es fácil, en medio de la presión, en medio del acoso, en medio de la circunstancia premiante, en medio de las voces que me están obligando, me quieren llevar a tomar una decisión. No he aprendido desde antes a estar en un relacionamiento con el Señor que me queda fácil. En medio de eso, no dejar que nada de eso me afecte, sino allí en el Señor pueda yo decir, Señor, dime qué hago, cómo lo hago, espero qué hago, Señor, pero estoy preparado por el entrenamiento que ya he tenido en los otros momentos de mi vida con el Señor, aprendiendo a escucharlo, ¿no? Qué bueno eso, hermano Wilson. Hermano, aquí pues no sé por qué, como yo le he contado mucho, me dice la familia que ya le he contado mucho, que ya les da... No cuente lo que a nosotros no nos lo ha contado, mi hermano. No, sino que en un momento tuve precisamente que Dios me permitió vivir algo que tenía que tomar una decisión muy correcta porque ya tenía que ver, era mi propia vida, y era en una amenaza con los paramilitares que llegaron a pedir una plata, la cual ya se me había dicho con tiempo que venían al otro día, y entonces yo confié en que iba a decirle lo correcto, y finalmente no dije lo correcto, y antes agravé la situación, que el Señor me mostró que eso me estaba mostrando una deficiencia de la solitud con Él, de ese tiempo, y finalmente agravé la situación tanta que obviamente estuve en lista para ser asesinado, pero bueno, finalmente Dios me guardó, pero recuerdo mucho eso, ¿no? Que aún hasta en esa situación pude entender cuánto realmente estaba yo escaso y pobre en la oración, en el secreto con mi Señor, que en ese momento precisamente cuando tenía que haber hablado de la manera correcta y actuado de la manera que era, confiando en el Señor, realmente confié en mí y dije cosas que como le digo, mi hermano, después eso me llevó y a un terrible que cuando fui a leer la Biblia no fui capaz de leer el temblor que tenía después de que estas personas salen amenazándome, y fue tremendo, ¿no? Y temblé por varios minutos y tuve que hacer otra oración con otros hermanos que pedí el favor que vinieran a apoyarme en oración, y luego pues yo le dije, hermanos, yo quiero pedir algo por lo menos en este momento con lo que les voy a contar que acabo de pasar. Y ellos se preocuparon y se asustaron mucho porque vieron, usted cómo se le ocurre haberles hablado así. Y resulta que venía temblando todavía, ya había pasado por ahí una hora, y en ese círculo con los hermanos orando, yo les dije a estos hermanos, bueno, hermano, antes de que inicie la oración, pues al menos tengo en este momento el deseo de pedirle al Señor que me quite este temblor y este miedo que tengo, porque realmente yo sé que Dios es más grande
y al menos que me quite esto porque esto no lo soporto, esta tembladera. Y así fue, hicimos la oración y cesó esa tembladera y Dios me dio tranquilidad, me dio paz y me guardó la vida. Entonces era eso, mi hermano. Gracias. A mí me parece muy importante lo que estás diciendo, mi amado hermano. Muy bueno el testimonio de cómo la práctica de lo que estamos hablando, ¿no? Para que entendamos que si estamos viendo esto es porque el Señor nos va a tomar la lección. Usted lo está oyendo y el Señor nos va a tomar la lección, no crea que no. Y entonces usted no puede decir, yo nunca había escuchado de eso. No, ahora está entendiendo usted, mi hermano, que el Señor nos está preparando para cosas y circunstancias que vamos a tener que afrontar. ¿Y cómo es que nos estamos preparando para afrontar esas circunstancias? El hermano Harold, que tenía la mano levantada hace rato. Sí, hermano, gracias. Pues de acuerdo a todas las experiencias que ha comentado el hermano y otras personas de allí, mientras nosotros no sometamos todas nuestras áreas a la voluntad del Señor, vamos a estar cometiendo esos errores. Pero ¿a qué se debe? Porque pues, tengo experiencia en tal cosa, en tal área, yo lo puedo hacer, e ignoramos al Señor en ese momento. Y resulta que si nosotros nos sometemos a la voluntad de Él, las cosas van a salir conforme Él quiere, no como nosotros querramos. Entonces el resultado va a ser muy diferente, muy distinto, pero se requiere lo que hemos estado tratando de la humildad, el ser un corazón blando ante el Señor para entender que es Él, no nosotros, de nuestro propio esfuerzo. Y yo no me escapo tampoco de eso porque también tengo mis experiencias y gracias al Señor que pasé por ellas porque si no, no había llegado a rectificar y a entender lo que está pasando en mi vida. Entonces, mientras no nos sometamos nuestras áreas al Señor, a la voluntad del Señor, vamos a estar cometiendo una serie de errores, hermano. Amén, hermano. Muy bien, muy bien. Gloria a Dios. El hermano Adelmo también quiere participar esta noche. Bueno, hermanos, de acuerdo a las experiencias de cada uno, vemos que cuando se toman esas decisiones, esto es prácticamente las tomas de decisiones. Muchas veces las tomamos erróneamente y cuando vemos que nos salieron mal las cosas, nos damos cuenta que no tuvimos en cuenta al Señor, sabiendo que nosotros dependemos de Él, hermano. Yo entiendo así, porque me han pasado cosas pequeñas que he dicho yo, bueno, voy a hacer tal cosa, pero resulta que en el momento que yo tenía que pedirle al Señor su dirección, no lo hice. Y eso me salió torcido, me salió pésimo, horrible. De manera que ya después, donde uno cae en cuenta, si yo le hubiera hecho una oración, o me hubiera detenido un poco a pensar, como dice aquí la palabra, en quietud. También lo dice el Salmo 46, está quietos y conocer que yo soy Dios. Él antesito está hablando de una guerra. Dice que él corta la lanza, quema los carros en el fuego. Está quietos. Dice en el 9, dice, del Salmo 46, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, que corta la lanza y quema los carros en el fuego. Y luego dice, estad quietos y conocer que yo soy Dios. De manera que si nosotros hacemos eso, sabemos que vamos a estar haciendo lo correcto, poniendo nuestra confianza en Él. Amén, hermano Adelmo. Qué tremendo. Mire lo que nos dice. Cada uno podría que hablar de experiencia, hermano, y nos quedaríamos aquí, pues escuchando las experiencias que hemos todos recibido de esto que el Señor nos está hablando, porque si no aprendemos la quietud, siempre estamos precipitados. Y entonces no vamos a poder ver, porque Dios nos está desafiando, ¿no? Imagínense el desafío del Señor. Estad quietos y en reposo, porque seréis salvos. Mire qué desafío, ¿no? Cuando uno lo que dice, no, yo aquí no me quedo quieto, aquí yo tengo que hacer algo, aquí, o los demás nos van a estar diciendo, oiga, pero muévase, pero haga algo. Mire, hermanos, yo creo que esta lección la tenemos que aprender todos, ¿no? En ese entrenamiento con el Señor va a ser fácil que nosotros aprendamos a tomar las decisiones cada vez más rápido,
porque estamos en una relación y una comunión con el Señor donde ya hemos aprendido esa quietud y ese reposo, donde hemos permanecido lo suficientemente como para rápidamente saber qué es lo que tenemos que hacer. Fíjese que esto es un entrenamiento, no se olvide que es un entrenamiento. Usted tiene que comenzar, si no lo ha hecho, comience desde lo más pronto posible, hermano. Hermana Luz Estela. Ese estar quietos es lo mismo que estar rendidos. Tiene que ver mucho porque para estar quieto yo tengo que estar rendido a mí mismo, rendido a lo que yo quiero, rendido a que mis pensamientos no me dominen, no me controlen, todo lo que está en ese momento interponiéndose en lo que yo quiero encontrar en el Señor, porque yo quiero encontrarme con el Señor. Hermano Javier. Buenas noches, hermano Carlos. Hermano, las personas que practican la meditación, ellas aquietan el alma, o sea, pueden escuchar la voz de Dios o no la escuchan así, hagan meditación porque no son nacidos de nuevo. Muy buena pregunta. Casi todos los sistemas religiosos saben de la importancia de estar quieto y en silencio. Usted lo oye en los budistas, usted lo oye en los tibetanos, usted lo oye en las religiones orientales, bueno, en todo usted oye de la importancia que tiene esto, pero fíjese usted que sí tiene una finalidad esta quietud y este silencio, y es conectarse con el mundo espiritual. El problema es que en el mundo espiritual no solamente está Dios. Ese es el gran problema, que en el mundo espiritual no solamente está Dios, sino que también están los demonios. Y en ese mundo espiritual, usted en esa quietud, porque la mayoría de las ciencias hinduistas buscan no solamente aquietar el alma, sino silenciar la mente. Y silenciar la mente es querer dejar, lo que llaman dejar la mente en blanco, y eso no es lo que estamos hablando nosotros. Nosotros no estamos dejando la mente en blanco, nosotros estamos llenando la mente del Señor. ¿Sí estamos? Aquietar nuestra mente para poder invocar y estar en la presencia del Señor. Son dos cosas muy diferentes, pero buena la aclaración del hermano Javier. El hermano Wilson, en la sala presencial. El hermano Aldemar. Hermano, lo anterior estaba meditando ahorita, y esto nos enseña que hay una necesidad de humildad espiritual tremenda, mi hermano. Ese silencio y todo lo que sucede en nuestro interior y en nuestro exterior, es solamente eso, hermano, que tenemos una rebeldía tan grande que no hay espacio a esa humildad espiritual, hermano. Sí, señor, hermano Aldemar. Eso es lo que tú estás diciendo, es allá nos conduce lo que estamos hablando, la rebeldía. Hermano Javier. Qué pena, hermano Carlos. Sí. Esta semana estábamos hablando y creo que en la oración, que Dios nos dio, estamos hablando sobre hablar, que nos dio 2 oídos para escuchar y una boca para hablar, que era más importante escuchar. Cuando callamos para escuchar a Dios, cuando voy a lo secreto y el estar callado, silencioso, también es orar. No sé si me explico, o sea, no pronunciar palabras, sino estar en silencio, y como es del Espíritu, buscar de Dios, ¿es orar también? Sí, mi hermano. Si me hago entender. Sí, o sea, porque no estás hablando no quiere decir entonces de que no estás orando, estás entrando en ese nivel de oración. Son niveles de oración, ¿no? Donde estás en silencio, pero estás orando, porque estás allí y estás en todo momento, estás, Señor, háblame, Señor, yo estoy aquí, Señor, guíame, Señor, muéstrame, y estás callado. No vas con el parloteo de querer contarle todo los fracasos, las situaciones al Señor, porque es un momento para escuchar al Señor. Ya hay en la oración otro momento, pero estás allí solamente porque deseas escuchar al Señor. Y entre tanto que estás allí, estás en esa oración.
Señor, yo te oigo, yo quiero escucharte, yo quiero verdaderamente que me hables en todos los asuntos y quiero conocerte, muéstrate, revélate, Señor, a mi vida, y estás callado también, esperando en ese silencio, ¿no? Qué bueno, hermano, esto me parece muy interesante, ¿no? Ahora, como yo les decía, Muchas gracias. Muchas claro gracias. que sí, mi hermano Javier. Y estamos en una lucha porque, como les digo, esto es un ejercicio espiritual. Si nosotros no podemos desistir, si la hemos embarrado muchas veces, como dicen los hermanos, y que todo la hemos embarrado porque actuamos apresuradamente, sin consultar, sin saber qué es lo que ha colocado el Señor. Pero si nosotros seguimos en ese entrenamiento de querer seguir en la presencia del Señor y escucharlo cada vez más y estar atentos a su voz, pues perderemos muchas batallas, pero no desistimos. Y no nos dejamos llevar por un alma que corre de un lado a otra. ¿Y cómo corre esa alma? Mire lo que dice Isaías. Dice que, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. ¿Y qué dice? No quisisteis, sino que dijisteis. ¿Qué fue lo que dijeron ellos? Huiremos en caballos, huiremos en caballos. O sea que no podemos dejar que nuestra alma corra de un lado a otro desbocada como un caballo que perdió su rienda. Porque entonces si nuestra alma es como un caballo desbocado, pues vamos a perder la ganancia del consejo de Dios. ¿Estamos, hermanos? No podemos, porque el caballo representa eso, la fuerza del hombre. Pero este caballo aquí no tiene jinete, es un caballo sin rienda. ¿Sí estamos, hermanos? El desenfreno. El desenfreno, sí, señor, hermano Adelmo. Sino que dijiste, no, antes huiremos en caballo. Vosotros huiréis sobre corceles veloces. Vosotros huiréis sobre corceles veloces, cabalgaremos. Imagínese usted un alma en esa característica, ¿no? Un alma que dice, no, como corcel veloz, yo me alejo, voy a hacer lo que yo quiero. No es un alma amansada, no es un alma amansada, no es un alma que tiene mansedumbre. ¿Sabe que la mansedumbre es una palabra que tiene que ver con esa característica? En la antigüedad los caballos tenían que ser amansados, ¿no? O domados, y domado es amansado, y amansado tiene que ver con mansedumbre. Entonces, no podemos ser como caballos o como corceles veloces que salimos apresurados a hacer las cosas como a nosotros nos parece. Eso no es lo que está diciendo el Señor. Y entonces, porque si no atendemos el consejo del Señor, el Señor les dijo, bueno, vayan, hagan lo que ustedes quieran, vayan, corran, salga despavorido, haga como usted piensa que debe hacer. Ahora, mire lo que dice el consejo del santo, ¿no? Sino que dijisteis, no, antes huiremos en caballos. Por tanto, vosotros huiréis sobre corceles veloces, cabalgaremos, por tanto, serán veloces vuestros perseguidores. Oiga lo que dice el Señor. El hermano Aldemar hace rato nos está hablando de rebeldía, ¿no? Y es verdad. ¿Qué es un caballo que no se deja domar, que no se deja amansar? Pues un caballo rebelde, obstinado. Y nosotros nos comportamos así, somos rebeldes, obstinados como caballos sin rienda y queremos seguir nuestro mundo emocional caótico. Ahora, si nosotros hacemos eso, el Señor lo que dice es, hará que el enemigo se vuelva contra nosotros y se ensañe. ¿Me oyó, hermano? Si nosotros actuamos de esa manera ante la respuesta de circunstancias y queremos salir cabalgando y haciendo las cosas como nosotros queremos, pues dice el Señor, bueno, hágalo. ¿Y sabe qué va a pasar? El enemigo se va a volver contra nosotros y se va a ensañar. Ahora, te voy a decir qué significa la palabra ensañar. ¿Has escuchado la palabra ensañar? Sí, hermano. Bueno, ¿sabe qué significa la palabra ensañar? La palabra ensañar significa deleite en causar el mayor daño y dolor posible a quien ya no está en condiciones de defenderse. ¿Sabe qué dice el Señor? Bueno, huya usted como caballo, vaya usted solo, yo me quedo aquí.
Entonces, ¿qué es lo que dice el Señor? Que seremos perseguidos por nuestros enemigos y quedaremos como hijos de Dios carentes y despojados de su gloria. A mí me parece que esto es fuerte, ¿no? Sí, amén, amén. ¿Estamos, hermanos? Amén. 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 ¿Sabe qué dice el Señor allí? El Señor está diciendo allí que el enemigo dice que 1 millar huirá a la amenaza de 1, a la amenaza de 5 huiréis vosotros todos, hasta que quedéis como mástil en la cumbre de un monte y como bandera sobre una colina. A ver qué significa eso. ¿A qué le suena a usted eso? Que queda expuesto. Derrotado. Ajá, exactamente. Dice allí que queda como un mástil en la cumbre de un monte y como una bandera sobre una colina. O sea, solo, abandonado. Solo. Usted se fue, usted no quiso que el Señor participara con usted, entonces allá quedó usted como una bandera en un monte solito y a merced del blanco de lo que el enemigo quiere hacer. Esto me parece que a mí, esto nos pone a repasar y a entender que tenemos que verdaderamente tomar en serio estos tiempos de que estamos hablando, los tiempos de quietud, el tiempo para aprender a estar en la presencia del Señor, el tiempo de estar en ese silencio, para que pueda cada uno de nosotros comenzar a diferenciar las voces que hay dentro de nosotros, para que no sea nuestra voz ni para que sea la voz del enemigo, sino que sea la voz del Señor.